Mis hermanos, amigos que están acá, que nos visitan hoy, yo intentaré, para poder tener como una especie de contexto previo en algunas cosas, decir de dónde venimos en el libro de Génesis. Ya estamos en el capítulo 10. Razonamiento lógico, tenemos 9 capítulos anteriores, donde hemos visto muchas historias, donde hemos visto muchos sucesos. Solamente quiero decir que el libro de Génesis se conoce como el libro de los orígenes. De hecho, Génesis es la palabra para ello, para comienzo, para en el principio, y todos conocemos cuando algo va a comenzar, se le dice el génesis de algo, el inicio, el comienzo, el origen, el principio de alguna cosa. Así que básicamente en el libro de Génesis nosotros vamos a encontrar el origen o el principio de muchas cosas. Por eso es que este sermón, la enseñanza, la predicación de la palabra en la tarde de hoy, tiene por título el origen de las naciones. No tendría otra razón de ser, sino que nos están hablando cómo se inician las naciones, y es bueno para nosotros poder tenerlo en cuenta. Hasta ahora lo que hemos visto en Génesis es que en los capítulos iniciales se nos muestra cómo Dios creó de la nada el todo, cómo Dios llama a la existencia a las cosas, que con el poder de su palabra, como cantábamos hoy, fueron hechas todas las cosas. Este es el Dios que hemos venido a adorar, no es cualquier cosa, recuérdenlo. Es el Dios que tiene el poder para crear absolutamente todo de la nada misma. Él llamó a la existencia las cosas que no existían. Y este Dios determinó crear a un ser a su imagen y semejanza, no necesitando crearlo. Decidió el Señor crear un ser a su imagen y semejanza. ¿Quién se rebelaría contra el Señor? Ese ser a la imagen y semejanza se rebeló contra el Señor, y después de haberse rebelado contra el Señor, Dios les emite un juicio a estas personas, o un castigo, podríamos decirlo. Les dice que va a pasarles algo, pero antes de decirle, justamente antes del Señor darle el castigo, les menciona lo que conocemos como el protoevangelio o el comienzo del evangelio. Les dice que de la simiente del hijo de una mujer vendría un niño, una simiente de esa mujer vendría y heriría al enemigo en su cabeza, aunque él sería herido en el talón. Y evidentemente, como hemos mencionado anteriormente, ese que vendría, ese que se señalaba, era nuestro Señor Jesucristo, quien había de venir. Pero siguiendo la historia de Génesis, siempre nos tenemos que hacer la pregunta: ¿dónde está esa simiente? ¿Será este que nació? ¿Será este otro personaje que nació? Y nosotros vimos que en Adán y Eva, cuando tuvieron sus primeros hijos, nos dimos cuenta que por ahí no era. Vimos 3 hijos: Caín, Abel y luego Set. Vimos que Caín no era, mató a su hermano Abel, así que ya no podía ser Abel. Y probablemente Set, de Set sigue una línea de los que buscan a Dios, de Caín la línea de los que no adoraban al Señor. De allí luego encontrábamos que de esos que adoraban al Señor junto con los que no buscaban al Señor, se mezclaron entre ellos, y el mundo entró en un caos, en un pecado sin par. Y después de haber entrado en ese pecado, el Señor decide acabar con toda la existencia humana, salvo por Noé y sus 3 hijos, junto con la esposa de Noé y la esposa de sus hijos. 8 personas nada más en un arca, el elemento que el Señor usó para salvar a estas personas. Y después el Señor promete no destruirlos más. Ese es el contexto de lo que hemos visto de manera acelerada, claro está, de lo que hemos visto hasta ahora en Génesis. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque ahora vamos a ver, después del diluvio, después de ellos haber descendido del arca, vamos a encontrarnos con que el Señor les ha dado un mandato de que tienen que poblar la tierra, tienen que seguir teniendo hijos, y ellos entonces deben llevar a cabo este plan, no sin antes recordarnos que de los 3 hijos, en un momento lamentable de Noé peca embriagándose, quedando desnudo, y el hijo menor termina viéndolo desnudo, y en vez de cubrirlo termina burlándose de él y haciéndolo evidente la vergüenza a sus demás hermanos, que fue lo que encontramos en nuestro sermón anterior. Los demás hermanos entran a cubrir la desnudez de su padre y ni siquiera quieren verlo. En ese contexto nos encontramos con que ahora se nos va a narrar los hijos que vienen de estos 3 hijos de Noé, que son los que quedaron en el diluvio. Así que espero que de esa manera acelerada podamos estar juntos, o podamos tener más o menos una idea, y sobre todo para aquellos que no han estado antes, de lo que hemos visto hasta ahora.
mis queridos amigos, mis amados hermanos, nosotros nos encontramos que el texto nos va a presentar de que hay un ancestro común a todas las naciones que tenemos hasta ahora. Claramente podemos decir que el ancestro en común es Adán, junto con Eva, pero luego de manera otra vez como si volviera a hacerse una nueva nación, encontramos que Noé y los que descienden de Noé son o es él el ancestro en común que tenemos todos nosotros. Si pudiéramos echar hacia atrás, todo terminaría en llegarnos a Noé y después de Noé llevándonos hasta Adán. Así que es importante, mis hermanos, que tengamos en cuenta esto, porque imagínense, de todas las naciones que tenemos en el mundo salen de este pequeño grupo de personas. Así que, como les he dicho, el título de nuestra enseñanza de hoy es El origen de las naciones. Y sé que muchos van a pensar, vamos a ver entonces una clase de geografía. Bueno, vamos a ver algunos datos geográficos, porque el texto no los aborda. Vamos a ver algunos datos pequeñamente o medianamente históricos, porque el texto también nos los muestra. Sin embargo, y es lo que era mi oración y por eso les decía, sin embargo, mis amados hermanos, yo espero que en medio de todo nosotros podamos ver, Señor, ¿por qué escribiste esto acá? ¿Hacia dónde está apuntando esta historia geográfica? ¿Hacia dónde nos está llevando? Así que esta historia del título que he dicho en el título, que es el origen de las naciones, yo quiero que la veamos a la luz de tres encabezados que son muy entendibles de que tienen que salir de esos tres. No habría otro camino donde ir. El primero de ellos, mis hermanos, son las naciones descendientes de Jafet. Las naciones descendientes de Jafet, que van desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Como segundo encabezado, las naciones descendientes de Cam, que van del versículo 6 hasta el versículo 20. Y por último, las naciones descendientes de Sem, que van del versículo 21 al 31. Para aquellos que se han perdido, vamos a ver el origen de las naciones, teniendo en cuenta que Noé tuvo 3 hijos y que el texto nos dice que esos 3 hijos, cada uno fue el padre de naciones. Eso es lo que nos va a dar el texto. Y por eso vamos a ver entonces las naciones que descienden o que se desprenden de cada uno de estos hijos. Primero, las naciones que descienden de Jafet. Jafet, mis hermanos, es el hermano del medio, es el hermano que se encuentra en el medio de los hijos de Noé. Son 3 hijos, este es el hermano del medio. Él, junto con su hermano Sem, mis hermanos, es de los que cubren la desnudez de su padre cuando se había embriagado y había quedado pues allí en ese estado, en la carpa donde se encontraba, ¿no? Este hijo es el que junto con su hermano Sem se encargan de cubrir la desnudez de su padre. No solo eso, mis hermanos, sino que este Jafet, de manera particular, siendo el del medio, es el que primeramente el texto nos menciona de los descendientes. Y no es que tenga algo en particular del Señor enseñarse de esa manera, sino que va a apuntar a que va a dejar de último a Sem, porque siempre, y lo hemos visto con anterioridad, cuando el Señor quiere destacar a un personaje en particular, lo deja de último, que fue lo mismo que sucedió cuando Caín, Abel, y luego encontramos en Set, en ese caso. Recuerden, Caín, Abel se mencionan, Abel se menciona primero y ya no se menciona más porque muere, se quedan con Caín, mencionan la genealogía de Caín para luego presentar la genealogía de Set y ya más nunca mencionar a Caín y continuar mencionando a los descendientes de Set. Vamos a ver el mismo patrón ahora mismo. Encontraremos que se nos menciona a Jafet como primero, que es el hermano del medio, a Cam, que es el que va a tener una connotación en referencia a Sem, que es el que más se le va a dar importancia en el resto del libro. Así que lo que nos encontramos, mis hermanos, es con este asunto. Leamos los versículos del 2 al 4, lo que nos dicen. Los hijos de Jafet son Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarmá. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Donanín. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias y sus naciones. Mis hermanos, estas naciones de las que aquí se nos menciona no estaban ligadas territorialmente de manera cercana. Es decir, las naciones que aquí se nos mencionan geográficamente no estaban una al lado de la otra.
sino que podrían ser algunas que estaban en las costas y otras que se encontraban en islas. Básicamente lo que pudiéramos decir es que lo que se nos está diciendo aquí es que los descendientes de Jafet, las naciones que descienden de Jafet, fueron los que se ubicaron hacia las costas y las islas, es decir, los pueblos marítimos. Esta gente fue la que se ubicó hacia ese lugar. Básicamente pudiéramos decir también que, de acuerdo a la posición donde se encuentra luego la nación de Israel, son las naciones que se encuentran más próximas al mar, teniendo en cuenta el pueblo de Israel como el epicentro, porque esta historia recuerden, es el pueblo de Dios y va a estar narrado y mostrado de acuerdo a las naciones que estén a su alrededor. Así que todas estas naciones, yo no traje o no quise de pronto aburrirles, porque también a veces sucede eso, mencionando todos los nombres de cada una de estas naciones, que equivalen los nombres que tenemos acá. De manera general puedo decir que corresponde a pueblos del Asia Menor, de las islas jónicas, incluyendo a Chipre también. Que por otro lado encontramos pueblos originarios de la zona del Mar Negro y de la meseta de Irán. Todas esas poblaciones de esos lugares cercanos al mar, de esos territorios, son estos los que se nos menciona aquí. Y algunos de esos pueblos llegaron a tener nombres conocidos, nombres famosos que vemos después que se nos está contando en nuestra historia. Por ejemplo, ese de Madai, donde viene el pueblo, se dice que vienen los medos, que fueron un imperio que apareció posteriormente, anterior al imperio griego. Así que nosotros encontramos que el texto nos está dando una idea de cómo los pueblos alrededor de Israel se están formando y cada uno cómo decide irse hacia un lugar determinado. Lo que nos indica este texto es que los descendientes de Jafet son aquellos que están cercanos a las costas y que a su vez están cercanos al futuro pueblo hebreo. Mis hermanos, no es difícil de entender de que el Señor aquí nos esté mostrando cómo las naciones se originaron. Finalmente, después de haberse creado los individuos y de cada individuo unirse por familia, va a llegar un momento donde el pueblo sea tan numeroso que necesite tenerse en cuenta que hay naciones que se formaron de esos pueblos. Ahora, a manera de una fórmula final, y eso es otro dato interesante, es que cuando nosotros vemos que se nos habla de cada hijo de Noé, que fue tomando un tiempo, un espacio, sus descendientes, para crear allí una nación, o para que se formara allí una nación, al final de cada uno de ellos se presenta la siguiente fórmula. El versículo 5 nos dice: de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según las familias en sus naciones. Esa fórmula de indicarnos el territorio, de indicarnos que se ubicaron según sus lenguas, de decirnos que se ubicaron según sus familias y según sus naciones, se repite en esta porción que hemos leído 3 veces al cierre de cada una de las genealogías, de cada uno de los descendientes. Y hasta ahora, mis hermanos, lo que nosotros pudiéramos decirnos y preguntarnos, y es algún dato curioso, es que cuando el Señor llama a que estas personas se dividen, nunca menciona que se dividan por causa de su color. Nunca menciona que se dividieron porque esas personas vieron que todos eran negros y se fueron a reunirse todos los negros. O que vieron que eran de cabello liso y se reunieron, vamos todos los lisos, para allá. O vamos todos los de pelo rojo, para allá. No. Se nos dice el texto que se ubicaron de acuerdo a su lengua, a su nación, que la formaron de último, nos dice, según las tierras que se dividieron, por familias, se reunieron grupos familiares y por su lengua se fueron yendo hacia allá. Lo interesante es que en el capítulo siguiente se nos va a decir cómo fue que se originaron esas lenguas y cómo luego se repartieron los pueblos. Hasta aquí se nos menciona cómo cada uno fue tomando un lugar. Así que hazte la idea, mi hermano. Piénsalo. Un hombre sale de un arca junto con sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Y en el siguiente capítulo vamos a encontrar cómo, por medio de siglos que adelanta aquí el autor, piénsalo, eso no fue que al día siguiente ya estaban este montón de gente. Fueron tiempos y el autor lo está condensando en un capítulo diciéndonos, las naciones se originaron así. Los que tú ves de allá son descendientes de este. Los que tú ves en esa isla son descendientes de este. Los que ves en la otra costa son descendientes de esto. Para decirnos que no simplemente Dios hizo un diluvio en una porción de la tierra y que otras personas estaban existiendo en ese momento. No, todos se extinguieron y todas las naciones que conoces hoy día se originaron después de ese suceso, después de ese diluvio. Y aquí encontramos que nos dicen los que están ubicados en esa región.
Así que, mis hermanos, en esta especie de fórmula se nos estructura cómo fueron ellos ubicándose hacia ese lugar. No hay raza, sino que es el idioma lo que les divide. Y nosotros deberíamos considerar que algo como tan insignificante como el color de la piel no debería ser algo con lo cual nosotros pudiéramos distinguir a las personas. Si el Señor ni siquiera en este momento nos habla de eso. Cada vez que vemos que el Señor llama pueblos para sí, nos dice siempre toda tribu, lengua y nación. Y al decir tribu se nos habla de su cultura, que no importa la cultura, pero nunca hay una distinción por el color de piel. Somos nosotros los que hacemos tales distinciones. Y aunque no sea el punto mayor de esta enseñanza, creo que también nos ayuda a pensar que si Dios no hace tal distinción, ¿por qué hacerla entonces nosotros? ¿Por qué hacerla nosotros? Si no importa la raza, la tribu, la nación, Dios puede llamar y llama de cualquier lugar a hombres para que sean suyos. ¿Cómo no pensar nosotros que también podemos hacer lo mismo con otros? Aquí concluimos nosotros con la mención a las naciones que descienden de Jafet, y quiero ahora que pasemos a las naciones que descienden de Cam. Las naciones descendientes de Cam. Cam es el hermano menor de los 3 hijos de Noé. Es aquel que se burla de su padre tras quedarse desnudo y embriagado. Este fue el que se burló. Este fue el que su padre maldijo, diciendo que iba a ser el siervo de sus otros 2 hermanos, en especial de su hermano Sem. Mis hermanos, también, al igual que su hermano Jafet, sigue el mandato del Señor de llenar la tierra. Recuerden que después de salir del arca, el Señor les dijo que tenían que poblar la tierra. Y eso lo hizo Jafet, también lo hace Cam, y también lo va a hacer Sem. El tema, mis hermanos, común en la genealogía de estos camitas, de los que descienden de Cam, es lo estrecho de su relación geográfica, política y económica con los que se conocerán como los israelitas. Hasta el momento en la historia no existe el pueblo de Israel. Todavía no ha sido formado el pueblo de Israel. Todavía aquel que inició esa nación aún no existe. Pero estos pueblos que se nos mencionan aquí, descendientes, todos los descendientes de Cam, son los que están alrededor del pueblo que se va a formar descendiente de Sem. Y ese pueblo en particular, Israel, el pueblo de Dios, todos estos de Cam, descendientes de Cam, están alrededor de él. Los otros están hacia las costas. Israel está aquí y los otros pueblos lo rodean, y después vienen los que están en las costas. Así que es interesante porque todos los pueblos, como ha sido visto, Cam tendría que servir a su hermano mayor. Y nosotros nos damos cuenta que esas naciones lo que quieren hacer con Israel es todo menos servirle. Vemos esa negativa a eso que el Señor había estipulado. Por eso encontramos una disputa constante entre estas naciones y el pueblo de Israel, que encontraremos más adelante en el relato bíblico. Mis hermanos, aquí solamente se nos hace una pequeña mención de los descendientes de Cam, pero acompáñenme a leer los versículos 6 y 7 donde los encontramos. Nos dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Se nos menciona en ese pequeño grupo, o en esos pequeños nombres, unos que van a empezar a hacer sus pueblos y luego posteriormente se harán naciones. Estos descendientes de Cam, mis hermanos, se identificarán más adelante con naciones que están alrededor y que siempre tuvieron conflicto con el pueblo de Israel. Estas naciones, mis hermanos, estas naciones serán aquellas que ya ustedes conocen incluso, que son Egipto, Arabia, Mesopotamia y Ciro-Palestina. Todas esas naciones que están en esos lugares son los descendientes de Cam. Y si usted alguna vez ha leído la Biblia, en muchos libros va a encontrar que al menos algunas de esas naciones siempre están en conflicto con Israel. Israel siempre estuvo en guerra y siempre ha sido las guerras con algún descendiente de Cam. Con algún descendiente de Cam. Es interesante porque se nos presenta eso desde el relato bíblico de Génesis 9, cuando su padre habla acerca de esta situación que ocurriría. Después de esta lista, mis hermanos, que vimos en estos versículos de manera general, de estos descendientes de Cam, se nos muestra una breve narración acerca de algunos de sus descendientes, pero en específico. Y el texto es interesante porque
de estar contando algo general, de mencionar nombres para decir que hay naciones, se nos va a hablar ahora de manera específica de un personaje, o de algunos personajes más bien, y mencionarnos algo en concreto de ellos. El versículo del 8 al 12 nos presenta a un personaje en particular. Nos dice: Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehoboth-ir, Calá y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. De repente se nos mencionan personas, se nos mencionan naciones, se interrumpe en el relato bíblico esa estructura para meternos o decirnos o hablarnos acerca de este hombre llamado Nimrod. De este Nimrod es curioso en una ocasión algo que me pasó leyendo acerca de este personaje. No lo leí a propósito, no fue algo que dije de quién es este Nimrod, sino que en una ocasión, hace muchos años, estuve en esta librería panamericana. No digo el nombre porque siempre es una librería que está abierta y que de pronto algunos, si no digo el nombre, vaya a pensar que es una librería cristiana. No era una librería cristiana, era la librería panamericana, y había un libro, no sé, los que han ido a esa librería tienen libros de todo tipo, y este no sé si era un libro de ocultismo, no sé de qué era. La cuestión es que tenía muchísimos temas de este tema como medio raro, y estaba el libro abierto casi que en toda la mitad de la librería, y yo veo el libro que parecía como de película de terror y me dio curiosidad, y lo veo que está abierto, y justamente como era en la mitad más o menos, estaba sobre la letra N y tenía a Nimrod allí mencionado. Yo, Nimrod, hay un personaje de la Biblia que se llama Nimrod, y lo leo, y allí mencionaban de cuánta cosa, que no sé dónde sacaron toda esa historia acerca del personaje, pero alrededor de este hombre se han construido historias, como que fue el primer idólatra, como que fue el primer brujo, como que fue el primer hombre que hechizaba a la gente, como que fue el primer hombre semidios que se distinguía entre los demás. Incluso si vemos un programa como Alienígenas Ancestrales, se nos dirá que es el primer alien que hizo algo con la gente y la cautivó. Porque su hazaña y su poder asombroso hacía que la gente básicamente lo siguiera, porque podemos pensar, incluso deducir, que este hombre es el que termina siendo el constructor o el líder para construir la Torre de Babel, que es la que veremos en el siguiente capítulo. ¿Por qué lo podemos decir? Bueno, porque se nos dice que de las ciudades que él construye, la primera que se nos menciona es Babel. Se nos dice, si ustedes lo leyeron, dice: por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel. No quiero adelantarme en la siguiente prédica, la siguiente semana, pero solamente diré que Babel, o que este hombre, rey, que nos dice acá que el comienzo de su reino, de su reinado, se nos menciona como que este hombre es un rey también, funciona o funge como rey, moviliza gente para que se edifiquen y se llenen grandes ciudades, moviliza a la gente y se va y construye grandes edificaciones, diversas ciudades. Mis hermanos, las ciudades que este hombre construye son Babel. Por ejemplo, solamente si mencionáramos a Babel y Nínive, tendríamos dos pueblos inmensos, porque de Babel viene Babilonia, y Nínive son los asirios, que son naciones o imperios que son fuertes y que han hecho gran fuerza en la historia humana. Se conoce mucho. Así que, mis hermanos, tenemos que este hombre era un hombre con poder, era poderoso. Sus hazañas con de cacería lo hacían ser un emblema, un héroe entre los que estaban a su alrededor. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos Génesis capítulo 6, que veíamos los Neviín o los Nevijín, que eran los gigantes. Esos gigantes se nos dicen que eran personas poderosas, que eran como los héroes de la humanidad. Bueno, esos héroes de la humanidad, vemos que tienen este mismo sentido acá. Eran personas que tenían renombre, que tenían fama por las grandes proezas y hazañas que hacían. Este hombre, con esas promesas y hazañas, termina conquistando. Es un incitador para construir cosas y erigir lugares, levantarlos para él mismo, para su propio nombre. De Nimrod, mis hermanos, se nos pasa una breve descripción a Misrayim, que es otro descendiente de Cam. Versículos 13 y 14 nos dice: Misrayim fue el padre de Ludim, de Ananim, de Lehabim, de Naftulín, de Patrusín, de Casluín, de donde salieron los filisteos,
y de Calftorim. Dos cosas interesantes de este descendiente. Misraim es el nombre que en hebreo se le da a Egipto. Es decir, que básicamente lo que nos está diciendo el texto es que de Cam vienen también los egipcios. Pero también a su vez se nos menciona que de este vendrá, de un tal Casluhín, se nos dice que salieron los filisteos. Y a los que conocen la historia de David se recordarán que es el pueblo con el que David siempre está peleando, contra los filisteos. Contra ellos también peleó Sansón. Por eso les digo que esas naciones descendientes de Cam son las que siempre, en un periodo o en otro, son las que son enemigas del pueblo de Israel, porque comparten básicamente la misma geografía, los mismos lugares, y pues evidentemente quieren tomar la posición que tiene Israel en ese lugar como tierra prometida, que el Señor se las daría posteriormente. Así que mis hermanos, eso es lo que encontramos en cuanto a ese. Pero al final se nos menciona otro descendiente más de Can, y en este caso Canaán, del cual ustedes ya habían escuchado, porque en la semana anterior hablábamos de que este Canaán es el que el Señor le dijo cuando maldice a Can, realmente dice es el nombre de Canaán. Ahora, este Canaán, mis hermanos, se nos menciona que es el padre de varias personas que todos terminan convirtiéndose en pueblos, y casi todos los que aquí se mencionan tuvieron alguna guerra, mayor o menor, con el pueblo de Israel. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed es donde vienen los hititas, y el antepasado del Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo y del Amateo. Todos estos que terminan en Eo, los feos, todos estos tuvieron algún conflicto con el pueblo de Israel. Algunos más, algunos no se menciona de hecho en la escritura, pero son del mismo territorio. Nos dice que el territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar, hasta Gaza y rumbo a Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín y hasta Laza. Recordarán ustedes, mis hermanos, también. Recordarán ustedes, mis hermanos, que es esta tierra la que el Señor después le va a dar a Israel. La tierra de Canaán. Aquí se nos dice dónde está ubicada la tierra, pero no podrían recibirla ellos ahora, porque no sería, nos dice el texto, hasta que la maldad de estas gentes hubiese alcanzado el nivel o lo estipulado por el Señor, hasta que la ira del Señor la paciencia del Señor por esta gente se hubiese acabado, y entonces su ira aplicarla a estas naciones. Pero mientras eso no ocurriera, el Señor estaba siendo paciente. Y esta gente estaba ubicada en el lugar donde el Señor les daría esa tierra como heredad, como parte de la promesa. Así que aquí tenemos una vez más nombres, más personas, naciones y datos geográficos. Y en algunos en sus rostros veo, ¿y qué tenemos esto? ¿Para qué esta historia? ¿Para qué estos nombres? ¿Para qué estas naciones? ¿De qué nos sirve eso? Bueno, mis hermanos, ya llegaremos a ese punto. Sin embargo, quisiera hacerlos, o que pudiéramos pensar, mis amados hermanos, que no deberíamos ver a las personas solamente como naciones o como gente que puede ser enemiga a nosotros, sino que debemos recordar que ellos también son imagen de Dios. Si ustedes recuerdan, Dios creó al hombre a imagen y semejanza, y aunque esa imagen fue distorsionada a raíz del pecado, las personas siguen teniendo esa imagen del Señor. Y nosotros debemos recordarlo. Aun cuando nosotros veamos que aquí hay unas naciones que se están mostrando o que se mostrarán más adelante como enemigas o contrarias a la voluntad del Señor, a seguir su palabra, son naciones idólatras, serán naciones que se inclinan hacia otros dioses. Aunque eso ocurra, mis hermanos, no podemos olvidar que siguen siendo personas que necesitan reconciliarse con Dios. Y nosotros, como embajadores de la palabra del Señor, como embajadores del Evangelio, tenemos que predicarle a esas personas para que se reconcilien con el Señor. No importa de qué nación, de qué tribu, de qué lengua, de dónde vengan, no importa. Tenemos que reconciliarlos con el Señor, o llevarles el mensaje de la reconciliación para que ellos sean reconciliados con nuestro Padre. Al igual que veíamos cómo terminó la sesión de las naciones de Jafet, del mismo modo termina la sesión de las naciones de Cam. Versículo 20. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras y por sus naciones. Una vez más, no hay distinción de otro tipo, sino de lenguas, tierras, naciones, y también según sus familias. Después de ver a Jafet, después de ver a Cam,
Nos vamos a encontrar ahora con las naciones que descienden de Sem. Aun cuando Sem, mis hermanos, era el hijo mayor de Noé, su genealogía aparece al final. Como es típico en Génesis, para el hijo el cual el texto trata de seguir más de cerca, siempre lo deja de último. Como he dicho, pasó con Caín, Abel y Set. Caín se menciona al medio, el que tiene un poco más importancia que Abel en el transcurso de la historia, porque Abel muere al inicio. Se queda con Caín, se nos menciona cuáles son los hijos de Caín y cuál era el deseo de su corazón, para luego hablarnos de Set y cómo Set si eran de los que invocaban el nombre del Señor. Acá tenemos la misma historia. De Jafet se menciona una parte inicial, de Can es un poco más extenso, pero hasta allí llega la mención de Can, para luego mencionarnos a Sem, y todo el resto del pasaje, del Génesis hasta el final, se nos va a mostrar descendientes de Sem, mas no descendientes de los demás, sino específicamente de este primogénito de Noé. El esquema, mis hermanos, es básicamente igual al de los dos anteriores. Se menciona el nombre del hijo de Noé y luego se cuentan acerca de sus descendientes y las naciones que se desprenden de ellos. Miren, de los versículos 21 al 31 es exactamente lo mismo que veíamos en lo anterior. Voy a leer versículos del 21 al 30. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, el que en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Azar, Mabed, Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Rehobad. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Yo no sé si hay algún hermano o hermana que esté pensando en algún nombre, no sé si a alguno le sonó allí para un hijo. Pronto uno allí como que ponerle un nombre a un hijo, no lo sé. Un Joctán, creo que hasta pronunciarle como difícil. Un Adorán, un Nazarmabet, ¿sí? Así que tenemos unos nombres que son un poco difíciles de seguir, y más nombres vemos, ¿cierto? Vemos muchos más nombres y nos diríamos, ¿a dónde nos está queriendo apuntar el Señor con este texto? Es una lista donde nos muestra una mezcla de naciones semíticas y no semíticas. Quiero decir algo, mis hermanos, según nuestro criterio, según el criterio de los historiadores y geógrafos, porque no es el nuestro, porque yo no sé ninguna de las dos cosas, pero según el criterio de las personas que estudian los pueblos y las naciones, de las naciones aquí mencionadas no las conocen ellos o no las tienen en cuenta como naciones semíticas. Sí, hay una serie de connotaciones que los seres humanos han determinado para colocarle a cada pueblo. Entonces este pueblo es indoeuropeo, este pueblo es mesoamericano, este pueblo es de tal cosa, y hay unos pueblos que se conocen como naciones o pueblos semíticos. Bueno, dentro de lo que nosotros entendemos como humanos de naciones semíticas, los que aquí se mencionan, algunos salen de esa selección o de esa agrupación o ese criterio étnico que tenemos nosotros, pero según el criterio del Señor en su palabra, todas las naciones que aquí se mencionan son naciones semíticas o que vienen de Sem. ¿Sí? Semita es un término que es conocido por nosotros, de hecho es conocido más en la versión antitética de esta, que es antisemita. Cuando alguien insulta o da un comentario grotesco o despectivo hacia un judío, se le dice que está haciendo comentarios antisemitas. No sé si alguna vez lo han escuchado. De muchos artistas, de muchas personas de la fama, siempre se les menciona cuando hacen algo en contra del pueblo de Israel o de la nación de Israel. Así que tenemos más o menos esa connotación. Los semitas son estos descendientes de Sem, pero nosotros nos vamos a basar en los descendientes de Sem de acuerdo a este texto. Existen, mis hermanos, un par de datos interesantes que vemos en esta descendencia. Quiero que ustedes siempre tengan en cuenta algo, mis hermanos. Cada vez que leamos una descendencia, una genealogía, yo sé que leer nombres tras nombres
algunos lo verán como leer un directorio telefónico, algunos lo verán como algo sin vida, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Así que ese nombre de fulano viene de otro fulano y sigue esa lista así. Hay algo que el Señor quiere decirnos o hacernos recordar algo siempre. De manera particular, inicialmente siempre vamos a encontrar un par de nombres del que se nos dice algo, como Nimrod, como este otro que veíamos, Canaán, como este Misrayim. Pero también se nos mencionará en esta genealogía de Sem algo en particular de estas personas. Pero también toda genealogía nos está gritando a viva voz: ¿dónde está la simiente de la mujer que vendrá a salvar, que vendrá a destruir a la serpiente? Toda genealogía en la Biblia nos grita eso. Todos ese montón de nombres, salen nombres y nombres y nombres y nombres y más nombres. Hay un nombre que está por encima de todos los nombres, es el nombre de Jesús. Cada vez que leamos eso, no digamos: no, esto no lo leo, eso me lo salto. Aunque nos suene aburrido, aunque nos suene tedioso, léelo con ese gozo de saber: no eres tú, no eres tú, no eres tú. Hay uno por encima tuyo, uno que vivió la vida recta que yo tenía que vivir. No es Arphaxad, no es Joctán, no es Peleg, no es Sem, no es Caín, no es Abel. Es Jesús el nombre sobre todo nombre. Cada vez que leamos estas genealogías, mis hermanos, sacudámonos nuestra pereza y leámoslo con gozo. Señor, tú me muestras que por encima de todo nombre está tu nombre. Ahora bien, tenemos, mis hermanos, como mención particular en el pasaje que se nos habla de Heber como alguien que se le hace una mención en medio de todo. Se nos dice al inicio: Sem, padre de todos los hijos de Heber. Hacemos esa mención de uno en particular, y luego nos lo va a mencionar también en el versículo 25. A Heber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. No, este Heber, el dato importante o interesante con él es que de allí vienen todos los hebreos. De allí es el nombre Heber. Todos los descendientes de Heber se conocen como hebreos. De allí, mis hermanos, este Heber es el que le dará la identidad étnica a Abraham y a sus descendientes como hebreos. Los hebreos serán conocidos por la característica étnica que fundamentó este hombre llamado Heber. A partir de allí serían conocidos ellos como los hebreos, los que descienden de Abraham. No se conocen como los abramitas, sino como los hebreos. Así que esa mención allí es interesante. Sumada a esto, mis hermanos, también se nos hace mención de un hijo de Heber llamado Peleg, que en sus días se repartieron las tierras, o fue la repartición de la tierra. Nos hace entender que lo que va a suceder en el siguiente capítulo, que fue cuando sucedió lo de las lenguas y se repartieron cada uno a las diferentes tierras según su idioma, nos da la intención que fue en los tiempos donde vivía, o donde existía, donde eran los días donde este hombre estaba con vida. Es una mención particular que se nos hace allí. Este hijo de Noé, mis hermanos, llamado Sem, de esta línea el Señor llamaría para sí a un hombre llamado Abraham, y luego de este hombre haría un pueblo. Y yo te pregunto, hermano mío, ¿qué de diferente hay en ellos respecto a las otras naciones? Hasta ahora en la lectura que hemos hecho, ¿qué diferencia tú encuentras que hay entre los descendientes de Cam, los descendientes de Jafet y los descendientes de Sem? No hay ninguna distinción que nosotros podamos decir: este hacía este y este hacía lo otro. No hay ninguna distinción. No vemos que existe en ellos, no se nos menciona que hay un deseo más profundo de buscar a Dios. Por lo menos si seguimos con la historia anterior en Noé, por lo menos pudiéramos decir: bueno, los descendientes de Cam no, porque mira lo que hizo Cam. Ok, pero Jafet. Alguno dirá: porque es que el primogénito es Sem. Sí, pero el Señor llamó a Set, que era el tercero, anteriormente en el pasaje de Génesis. Así que por más que busquemos entender o intentar comprender por qué Dios llamó a Sem y no a los otros 2 hermanos, terminaremos en lo que siempre terminamos: el Señor escoge por su gracia a los que Él quiera. Dios determina elegir conforme a su gracia, y no porque haya nada valioso en la vida misma de las personas o de las naciones. El hecho de que nuestra nación no le haya sucedido un evento cataclísmico como lo ha ocurrido en otras naciones, no es porque nosotros estemos adorando al Señor todo el tiempo, porque no es así. Es porque el Señor ha tenido misericordia de quien Él quiera tener misericordia.
Colombia está en el mismo estado de corrupción, de pecado, de lascivia, lujuria, de todos los pecados que nos menciona la Biblia, que otras naciones al igual de paganas. De nada sirve que digamos es que somos más cristianos y más católicos o más evangélicos que otras naciones, cuando sabemos que si no es el Señor el nombre que se lleva las personas y que lleva nuestra nación, estamos igual que otras. Que el Señor en su misericordia no nos haya permitido tener más inclinación hacia unos pecados mayores que otras naciones, no quiere decir que seamos mejores. Y el hecho, mis hermanos, de que nosotros de nuestros pecados no hayamos sucumbido a Él, sino que lo hayamos buscado al Señor, también es por su gracia. No tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver todo con Él, porque finalmente somos salvados por su gracia y para su gloria. La descendencia de Sem, mis hermanos, termina de la misma forma que terminan las demás genealogías, de la misma estructura. Los hijos de Sem, versículo 31 nos dice: estos son los hijos de Sem, según sus familias, sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Nos hace el énfasis en eso. Esta gente se dividió de acuerdo a su familia, son los descendientes de Sem, según sus familias, según la lengua que iban a hablar, o según la lengua que hablaban, por sus tierras y conforme a las naciones que se fueron creando. Esta es la descendencia de Sem, mis hermanos. Y he aquí donde yo quiero que concluyamos, y va a ser una conclusión extensa, tal vez, pero la intención es porque yo sé que muchos hemos visto esto como meramente nombres, que tal vez no encontramos el mayor sentido de mencionar nombres, y solamente el saber que predicamos expositivamente y que no nos saltamos ningún pasaje de la Escritura es lo que muchos dicen: bueno, es el que toca hoy. No, mis hermanos, no solamente porque es Génesis 10 lo que nos tocó hoy enseñar, porque era lo que continuaba después del 9. No, mis hermanos, es porque la palabra de Dios, y donde Dios habla tenemos que oír, y donde Dios hace silencio no inventemos nada. Dios nos habla de Génesis 10, de cómo se originaron las naciones. Cada nación, según el relato, se origina de la descendencia de Noé, de sus hijos Jafet, Can y Sem. Es así como termina nuestro capítulo del día de hoy. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra. Después del diluvio de Noé y de sus hijos salen todas las naciones que hoy tenemos en nuestra tierra. Eso nos lo dice la palabra del Señor. Cada una de ellas se ubicó según sus familias, según sus lenguas, según sus tierras, según las naciones. Todas y cada una de ellas, de todas y cada una de estas naciones, Dios tiene el control. Él nunca ha dejado de tenerlo, mis hermanos. Este relato nos presenta algunos de los asuntos que serán importantes para el resto de la historia bíblica. Todas estas naciones, o gran parte de ellas, o como he mencionado, ante todos los descendientes de Cam, tendrán mucha relación por su ubicación geográfica con el pueblo de Israel, de lo que se nos contará en el resto de todo el Génesis y del resto del Antiguo Testamento. Todas estas naciones salen de estos mismos lugares que estamos viendo aquí. Pero hay un dato no menor, mis hermanos, porque alguno dirá que solamente tiene que ver esto con las naciones que están aquí mencionadas. Nosotros estamos a una distancia bien larga de este territorio mesopotámico, de este lado de ese continente. Sin embargo, mis hermanos, hay un dato, y es que la Biblia siempre nos hace mención de que cada vez que aparece el número 70, nos da el sentido de algo completo, de algo que ha llegado a tener una totalidad, de algo que se nos muestra que al indicar algo con ese número es porque se nos está tratando de colocar algo mucho más macro. Y para que nosotros lo podamos tener en cuenta, es que todos los descendientes que se mencionan de Sem, Can y Jafet, al sumarlos todos, completa ese número 70. Indicándonos no solamente una curiosidad del número 70, sino indicándonos que no solamente aquí se está tratando de que se entienda de que son estas las únicas naciones que se han creado, sino que son todas las naciones de la tierra. Hay una plenitud, un completo acerca de todas las demás naciones. Hay una realidad, mis hermanos, en cuanto a las naciones, es que éstas se levantarán y cada una tomará decisiones, cada una elegirá caminos. Las naciones terminarían alejándose del Señor, cada una se fabricaría sus propios dioses, sus juicios serían nublados por sus propios deseos carnales.
Nosotros veremos cómo cada nación es totalmente distinta una a la otra en su cultura. Vemos naciones que están incluso pegadas una al lado de la otra, y usted verá que ni siquiera sus dibujos se parecen unos a otros. Cuando usted hace un análisis de la geografía mundial, usted se da cuenta de eso. Oye, esta gente está aquí, está el otro aquí, y sus dibujos, sus letras son totalmente diferentes. Son totalmente, su idioma incluso otro. No se parecen. Eso lo vemos, por ejemplo, también en las naciones orientales, chinos, coreanos y japoneses. Uno dice, un chino. No son chinos todos. Hay coreanos y hay también japoneses. Pero usted que vea los garabatos, porque así lo podemos ver nosotros como un garabato, esas que se parecen, tampoco son igual. Son caracteres diferentes. Y cuando tú lo analizas un poco, te dices, son distintos. Bueno, cada nación al ubicarse en un lugar, creó sus propios dioses, creó su propia adoración, se inclinó hacia lo que su corazón le mandaba. Y eso es lo que nuestro Señor nos está diciendo en este texto. Estas naciones seguirían, cada nación seguiría lejos, cada uno ubicaría una posición geográfica. Y al mismo tiempo de irse a otro lugar, también se fueron alejando de su Creador. Y Dios había prometido que no los destruiría jamás. Así que estos hombres seguirían, si se inclinaban hacia el pecado, seguirían pecando, alejándose del Señor, y esa sería su propia condena. Será el Señor, mis hermanos, quien intervendrá, y de todos los pueblos decidirá formar uno. De allí hará una nación que lleve su nombre. De todas estas naciones el Señor irá a formar una que ha de llevar su nombre. Y esa nación que lleva su nombre, que es Israel, que en la cual se formará más adelante, ni siquiera esa nación pudo llevar el nombre del Señor en alto. Es decir, ni siquiera esa nación anduvo conforme a los estamentos del Señor. El Señor había prometido en Génesis 3:15 que vendría uno por encima de todos los hombres, uno de la simiente de una mujer que heriría a la serpiente, al enemigo en la cabeza. Y esa simiente, mis hermanos, al ver nosotros todos estos nombres, no encontramos que sea alguno de ellos. En el Nuevo Testamento nosotros nos encontraremos con Pablo, el gran apóstol, en un intento de presentar la verdad de Dios ante unos hombres ilustres. Él les expresa lo siguiente. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Pablo se encuentra en Atenas, Grecia, y allí él se va a encontrar con unos hombres ilustres, unos hombres importantes, gente de otra nación, gente que tiene conocimiento de todas las naciones, gente que busca que se les enseñe acerca del conocimiento de lo que otros en otras naciones creen. A esas personas Pablo les dice esto. Pablo estaba esperando unas personas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, Hechos 17, versículos 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, una nación entregada a otros dioses. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy
muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, también como algunos de vuestros profetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo posado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se nos dice que al final solamente algunos creyeron. ¿Por qué este texto? Mis hermanos, Pablo tiene la oportunidad de predicar acerca del Señor en otra nación, en otro lugar, y lo que él hace es recordarles que todos, lo que nosotros vimos en Noé ahorita, que todos venimos de un ancestro en común, todos los linajes de la tierra vienen de uno, y sin embargo todos buscan otros ídolos y no al Señor. Pero ese Dios desconocido es el que ellos necesitan escuchar de Él. Que Dios, en medio de todos los hombres de este mundo, escogió, por decirlo de esa forma, hay uno que está por encima de todos, y es nuestro Dios encarnado, Jesucristo nuestro Señor, quien tome ese lugar, mis hermanos, por nosotros. El mundo desprecia la obra de Cristo, como vemos aquí en esta historia. Cuando hablaron de la resurrección de los muertos, se burlaron y hicieron patrañas. ¿Qué tontería es esta? Sin embargo, nosotros vemos que aunque el mundo desprecie la obra del Señor, Él nos dice que algún día todos los pueblos, tú y yo, estaremos cara a cara ante Él, estaremos de frente con Él. Nos dice la Biblia en Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Filipenses 2:10 y 11 nos dice que ante el nombre de Jesús, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. No importa qué lengua tenga, no importa de qué nación venga, no importa de qué pueblo, no importa de qué lugar vengamos. Ante el nombre de nuestro Señor, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero aquellos que no lo confesaron aquí, aunque allá confiesen que Él es el Cristo, que Él es el Redentor del mundo, ya no habrá chance para que estas personas puedan alcanzar salvación, o puedan recibir más bien la salvación que viene del Señor. Es en esta vida, mi amigo, es en esta vida, hermano, donde tú tienes la posibilidad, que no importa de donde tú hayas venido, tú y yo estamos a kilómetros de Israel. Sin embargo, el reino del Señor se ha acercado a nosotros porque Cristo bajó, y ha sido la distancia más enorme que se haya tenido que recorrer. Él se encarnó para que el reino del Señor se acercara a nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos tener esta oportunidad de ser suyos, y esta oportunidad también si tú estás aquí sin Cristo. Sí, sé que son muchos nombres, pero entonces adora al nombre que está por encima de todo nombre, al de Jesús. No es mi nombre, no es el nombre de otro que habla aquí, es el nombre de nuestro Señor. Y quisiera terminar con el texto con que inició nuestro hermano en la tarde de hoy. Quisiera que me acompañaran en Apocalipsis 5. Y sé que son varios versículos, pero mi intención, y es mi ruego al Señor, y con esto termino,
es que tú puedas ver que estas naciones que se nos mencionan en el texto tienen como finalidad recordarnos que hay muchas naciones que se originaron en un momento, pero que luego todas esas naciones se reunirán ante Él. Tú estarás allí reunido. Y la pregunta va a ser, ¿eres de Cristo o no eres de Cristo? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje y lengua y pueblo y nación, lo mismo que vimos en el texto de Noé. Al finalizar versículo 5, al finalizar versículo 20, al finalizar versículo 31, se nos dice: estos son los hijos de Seth según sus familias, lenguas, tierras, conforme a sus naciones. Tiene que ver con los linajes. Y aquí se nos dice que todos cantarían un cántico nuevo y que habrían ante Él los que se habían sido redimidos por su sangre, no importando de qué linaje son, ni de qué lengua, ni qué pueblo, ni qué nación. El Señor los ha hecho para Él reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amado hermano, amigo que estás aquí se nos mencionan unos que mencionarán de toda la tierra, de todo lugar del mundo, dirán: Él es el Cordero. Pero hay unos que se nos menciona que son los que su sangre, no importando de qué lengua, tribu y nación, son aquellos sobre los que la sangre del Cordero se ha vertido. Mis hermanos, cuando pensamos en estas naciones, no pienses en qué aburrido. Piensa que si tú eres un creyente de todas estas naciones, el Señor te eligió para Él, su sacerdote. El Señor te eligió para Él, para que lo adores y le alabes. Y eso debería nosotros llenarnos de gozo y decir: gloria sea tu nombre. Pero también, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, de veras te lo digo, no ignores el hecho de que tú perteneces a una nación, y que si tú sigues en ese estado, amigo mío, no estarás dentro de aquellos que podrán gozarse con el Cordero, sino que estarán en condenación por siempre. No es cualquier cosa, no es una convicción mía, es la seguridad de la palabra. Así que yo te ruego que a la luz de la palabra y a la luz de tu propia vida te des cuenta de que no eres de Cristo y que corras a Él, que es el nombre por encima de todo nombre. Tú te puedes llamar como quieras, pero tú no podrás abrir el sello. Solamente Jesús, el león y cordero. Oremos. Bendito Dios, Señor, cuán difícil pudiera ser, Señor, predicar
tu palabra, Señor, para un mortal como yo, Señor. Por tu misericordia y porque no exista nada, Señor, diferente a eso. Por tu gracia, Señor. Y aunque no haya nada, Señor, realmente valor en mí, a ti te ha placido, Señor, que pudiera exponer tu palabra hoy. Pero, Señor, no es la importancia, Señor, de estar aquí eso, sino recordarnos que Jesús nuestro Señor, por encima de todos los habitantes de todas las naciones, por encima de todos los individuos, por encima aún de las naciones que pueden levantarse como poderosas, y sus presidentes y sus reyes y sus gobernantes, por encima de ellos, Señor, tú sigues siendo Dios. Y esos reyes, esos gobernantes, las naciones mismas, todos los habitantes de la tierra, Señor, se presentarán delante de ti. Todos, Señor, reconoceremos que tú eres el Señor. No habrá ninguna lengua, Señor, que se quede en silencio. En las reuniones, Señor, dominicales, o en las reuniones, Señor, donde se predica tu palabra, nosotros tendemos a dormirnos, tendemos a sentirnos incómodos y cansados, tendemos a mirar para otro lado, haciendo, Señor, lo que no es con nosotros. Pero en ese día no podremos hacer eso, Señor. Todos los ojos estarán puestos en ti, Señor. No habrá lengua, Señor, que no confiese tu nombre. No habrá rodillas, Señor, que se quede sin hincarse. Todas se doblarán. Y mi ruego es, Señor, que de los que están aquí y no te conocen, Señor, tú obres en sus corazones. Necesitan, Señor, de ti. Yo soy insuficiente, Señor, para poder convencer. No es mi labor ni siquiera hacerlo, Señor. Pero te ruego porque tu Espíritu, Señor, obre en ellos y les convenza de pecado, justicia y de juicio, Señor, porque si no ocurre eso, Señor, largo será su sufrir, eterno será su sufrir, Señor. Por eso te pido, Dios, ten misericordia de los que están aquí que no te conocen. Señor, son de esas naciones también, y tú puedes salvarles, Señor, como lo hiciste con nosotros. De distintas lenguas, tribus, nación, tú has salvado, Señor. No importando el idioma, Señor, tú salvas. No importando nuestra cultura, tú salvas, Señor. Tú perdonas multitud de pecados y acercas al hombre a ti, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellos que están aquí sin Cristo. Señor, que no sea solamente en ese momento cuando sus rodillas se doblen. Te pido, Señor, que desde ahora ellos inclinen sus vidas hacia ti, Señor. Inclinen sus corazones hacia ti. Que se hinquen, Señor, en arrepentimiento, en humillación ante ti, reconociéndote como el Señor de sus vidas. Obra, Señor, en ellos. Te lo pido, mi Señor. Glorifícate, Padre, en nosotros hoy, Señor. Y que no sea para gloria nuestra, Señor, sino para gloria tuya, la salvación de estas personas. Bendito Dios, te lo ruego. A tus hijos, Señor, que están aquí, yo te pido que nos ayudes a recordarnos, Señor, que aunque tu palabra pudiera ser difícil de digerir en algunos pasajes, o que sea, Señor, aburrida a nuestro criterio, Señor, perdónanos por esa osadía de tratar tu palabra como aburrida, porque ciertamente no lo es, porque es rica, Señor, para alimentarnos a nosotros de nuestra mayor necesidad. Oh Señor, que podamos recordar que de todos estos nombres está el nombre de nuestro Señor Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Que por encima de todas estas naciones existe nuestro Rey glorioso y soberano, en cuya ciudad nosotros anhelamos estar y gozamos y descansamos en la realidad de que algún día lo estaremos. Oh bendito Dios, ayúdanos a tener siempre nuestra mirada en ti como nuestro Rey y en lo que tú prometes para nosotros. Tus promesas son ciertas, Señor, y las cumplirás hasta el fin. Descansamos, Señor, en eso, y te pido, Señor, que obres en estos corazones, en los de los creyentes y en los de los no creyentes, en los tuyos y en los que no lo son, y que rogamos que lo sean, Señor, en el sentido de que sean tus hijos. Bendito Dios y Padre, te lo pido, dándote gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.